porque la cartografía te daba un aproximado. Claro, No es como ahora, ya se usa GPS, toda esa situación ya es un poco más preciso, ¿no? Entonces, ni con la cartografía de hace 400 años, peor todavía, hace 400 la cartografía era una ciencia casi primitiva, ¿no? Entonces, y la palabra Titicaca debe tener mucho más de 400 años. Claro, la palabra Titicaca tiene más de 400 años, porque eso yo he encontrado también en el libro de Copacabana de los Incas, donde ya tenía ese nombre, era mucho más antiguo que el diccionario de Ludovico Bertonio. Entonces, de repente, ese término ni siquiera era de hace 400 años, de repente yo pienso que de hace 1000 años, 2000 años, quién sabe, ¿no? ¿Ya? Y mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mayormente los apellidos son sacados del vocabulario, los apellidos. Por ejemplo, cuando tú dices Flores, el apellido Flores, por ejemplo, ¿de dónde viene? Viene de una palabra que está en el vocabulario español, que dice florpe, ¿no? Cuando tú dices Paredes, viene de una pared, ¿no? Cuando tú dices Torres, viene de una torre, el apellido Salcedo, viene de la Salpe, ¿no? ¿Ya? En los apellidos quechua es igual. Por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, Chipana, ¿qué significa? Es brazalete, ¿no? Es una palabra que está en la lengua quechua, brazalete. Cuando tú dices el apellido Huamán, por ejemplo, Halcón, hijo del halcón, en idioma quechua. O cuando dices el apellido Quispe es como una piedra blanquizca, de color blanco, algo así. Jespe, algo así, ¿no? Entonces, y a mí me intriga por qué en los apellidos quechuas hay palabras que se relacionan con el espacio estelar. Por ejemplo, hay un apellido quechua que es Guaraya. Guaraya significa la estrella muerta. Guara en idioma aymara es estrella y Aya es muerto. De ahí viene Ayacucho, ¿no? Rincón de los muertos, porque Ayacucho empieza con Aya. Aya significa muerto. Entonces, cuando tú dices Guaraya, es como que estás diciendo la estrella muerta. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿cómo era posible que en la lengua quechua de hace 400, 500 años existía esa palabra en el vocabulario quechua, Guaraya, estrella muerta? Agujero negro. O también la palabra agujero negro, ¿no? Que es Yanaguara, ¿no? Yana negro y Guara estrella, y agujero negro. Porque yo he investigado en otras lenguas, por ejemplo, en la lengua de los europeos, en el inglés antiguo, en latín antiguo, esa palabra estrella muerta no existe. ¿Y por qué, digamos, acá en el vocabulario quechua existía esa palabra? Sí, por lo menos ese concepto no lo tenían ellos. Claro, el concepto de estrella muerta ni siquiera se sabía hace 100 años, ¿eh? Claro. Recién, digamos, hace 40 años creo que los de la NASA han empezado a hablar de las estrellas muertas, ¿no? Y cómo esa palabra existía en nuestro vocabulario. Mira, yo voy a hacer una comparación con una canción de Peter Schilling, que es un alemán que escribió la letra de una canción que se llama El Arca de... es El Plan Noé, ¿no? Esa canción. ¿Ya? El Plan Noé habla de que de pronto el sol empieza a recalentarse, todos los sistemas se recalientan y la Tierra entra en un estado de emergencia y todos tienen que abandonar la Tierra, o sea, como un éxodo en dirección a diferentes lugares del universo. Y que ellos van a salir, los seres humanos, como una especie de éxodo, pero en dirección hacia el cosmos. ¿Por qué, digamos, él escribió esa canción? Porque se imaginó de que de acá de unos millones de años el sol va a morir, porque el sol no es eterno. Algún día el sol se va a convertir en una estrella muerta, ¿no? Entonces, cuando se convierte en una estrella muerta, entonces el sol se va a convertir en una enana blanca, lo que llamamos, ese es el argot científico para designar a una estrella muerta. Ahora, la pregunta que yo me hago, el sol se convierte en una estrella muerta y la vida acá en la Tierra ya no sea viable. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú crees de que los seres humanos se van a quedar cruzados de brazos? No, lo más probable es que tengamos que huir. Claro, de repente para ese entonces nosotros ya habríamos desarrollado tecnología mucho más avanzada que la que tenemos ahora y de repente vamos a colonizar a una estrella, ¿no? De repente más allá de Marte, qué sé yo, ¿no? De repente van a enviar robots, van a mandar seres hibernando en naves espaciales, qué sé yo, ¿no? Pero de alguna manera el ser humano se las ingeniará para que la vida continúe en otro lugar. Entonces yo creo de que si eso es posible que pase en el futuro acá en el planeta Tierra, ¿por qué no pensar que eso ya pasó hace miles de millones de años, ¿no? Yo creo que eso ya sucedió, ¿no? Por ejemplo,
hay un apellido quechua que se llama Chuquiguara, ¿no? Chuquiguara significa la estrella flecha, ¿no? Chuqui en idioma quechua es flecha y Guara es estrella, ¿no? ¿Y qué cosa es la estrella flecha? Es Sirio, ¿no? El planeta Sirio. Y mucha gente piensa de que los seres extraterrestres que llegaron acá a la Tierra llegaron de Sirio, ¿no? Esa es una teoría bastante aceptada hoy en día, ¿no? Los Dogón, ¿no? Claro, los Dogones de la tribu del África, por ejemplo, sostienen que los seres de Sirio, digamos, llegaron acá al planeta Tierra y de alguna manera colonizaron, ¿no? Incluso en la Biblia hay un dios, el dios Dagón, que es un dios que es mitad acuático y mitad... La Biblia está eso. Claro, en la Biblia, ¿no? Es un dios mitad acuático y mitad humano, ¿no? Entonces, y los Dogones, es una tribu del África, describen esos seres que llegaron de Sirio, como dice que eran mitad acuáticos y mitad humanos. Y en la civilización sumeria, habla de que Oannes, el que les enseñó a los sumerios la matemática, la ciencia, el arte, dice que era un ser semiacuático, o sea, era mitad acuático, mitad humano. Y acá en el Perú, yo he encontrado en la cerámica de los moches seres representados con cuerpo de pez, mitad humano. Y en las leyendas, por ejemplo, los conocemos como las sirenas, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago, ¿tendrá que tener una relación con esos seres que llegaron de Sirio? Y que muchos dicen de que esos seres que llegaron de Sirio dicen que instalaron civilizaciones acuáticas debajo del mar, y que mucha gente cree de que los platillos voladores en realidad no son objetos extraterrestres, sino intraterrestres, que salen debajo del mar, y esa teoría está cobrando bastante fuerza, ¿no? Entonces, yo quería, antes de terminar, de repente tienes alguna inquietud para... Sí, bueno, muy interesante lo que está diciendo Sergio. Bueno, nos está ganando un poco también la luz, estamos así muy naturales también al aire libre, pero bueno, pienso que los televidentes no van a tener ningún problema con esto. Bueno, realmente no, muy interesante, sobre todo la relación que se empieza, le estás dando a todas las personas. Creo que al margen de la entrevista que usted pueda ver ahora en su casa, lo que invita, ¿no?, esta entrevista es que trate de profundizar más, ¿no?, al respecto de estos temas. Está el internet, de repente quieran contactarse con usted también para que les dé algún alcance particular. Entonces, bueno, más bien, si usted tiene las cámaras ahora para que dirigirse a las personas que le transmita esta inquietud, que la voy a decir seguro en otro programa, que hay muchos jóvenes actualmente que tienen un apellido quechua y a veces viven, podría decirse, alienados porque quisieran llamarse otra cosa, porque quisieran ser otras personas, vivir en otro país. De repente también en parte porque desconocen que en su apellido se guardan secretos cósmicos de esta naturaleza. Entonces hay mucha gente que va a sentir el llamado, ¿qué significa mi apellido? De repente que lo busquen, no los puede ayudar, no sé. Bueno, ahí tiene las cámaras para hacer alguna invitación. Bueno, antes de hacer la invitación, yo quería darte un alcance. Por ejemplo, en Europa se le da tanta importancia a la lengua quechua, de que yo tengo un libro donde hacen una conferencia, un conversatorio en la Universidad de Cambridge, y el tema es analizar el significado de una palabra quechua. Se reúnen un montón de estudiosos, como 7, 8 personas, expertos en lenguas antiguas, y el tema de la ponencia es el significado de esa palabra quechua, ¿no? No me acuerdo en este momento la palabra, pero ¿por qué? Porque las palabras quechuas contienen, digamos, bastante información científica. Si yo me pongo a hablar del tema, prácticamente 1 hora de conversación queda corto. Entonces se necesita más tiempo para tratar estos temas, ¿no? Por eso que yo mejor lo dejo para otra oportunidad, de repente, para dar un poco más de información de las palabras quechuas. Pero de todas maneras, yo creo que va a haber oportunidad de repente en una conferencia, en una charla, vamos a organizar acá con el amigo Rafael Mercado, y podamos dar un poco más detalles de esto, pero ya con cañón multimedia, con PowerPoint, con imágenes, porque de la forma ahorita como lo he expuesto el tema, de repente faltó un poco de didáctica por la falta de imágenes,
Pero yo creo que en una conferencia que pueda dar de estos temas vamos a poder superar esas limitaciones, ¿no? De todas maneras, yo los invito por intermedio del amigo Rafael Mercado, en una próxima oportunidad, con Pedro Mollo, que estuvo también en la anterior oportunidad acá, vamos a dar una charla relacionada a estos temas y vamos a hacer la convocatoria de repente por una red social, ¿no? Y para que todos los que estén interesados puedan asistir y demos un poco más alcances de esto. Antes de terminar, yo quería darte un alcance de que he de hecho un descubrimiento de que la matemática que manejaron los incas era una matemática tan avanzada, pero tan avanzada, que incluso yo no cometo ninguna exageración cuando digo esto, era superior a la matemática indoarábiga. Y te voy a decir por qué. Mira, los europeos, para aprender la matemática indoarábiga, tuvieron que aprender a usar el ábaco primero. Por eso que Fibonacci, que fue el que introdujo la numeración 0 en Europa en el año 1200, él escribió un libro que se llama Liber Abaci, que significa el libro del ábaco, para poder explicar a los europeos cómo funciona el cero, porque los europeos en esa época no tenían conocimiento del cero. Por eso que tenían problemas para contar. Llegaban al número 10.000, ya no podían seguir más adelante porque tenían una limitación con su sistema numérico, ¿no? Ahora bien, el ábaco tiene un problema, de que cuando yo quiero hacer la multiplicación por 0 no puedo hacerlo. Por ejemplo, yo quiero multiplicar, digamos, 9 por 0. En el ábaco no puedo representar esa multiplicación, pero en el ábaco incaico sí se puede hacer esa representación. O sea, puedo representar el 9 por 0 y me arroja el resultado 0. Y yo eso lo demuestro de una manera tan clara que nadie me refuta, ¿no? Porque parece imposible de que en un ábaco se pueda hacer esa representación. Y el ábaco incaico no solamente puede sumar, restar, multiplicar, también puede dividir, lo que el ábaco indoarábigo no puede hacer. Solamente lo único que hace el ábaco indoarábigo es sumar, restar y multiplicar. Cuando tú quieres hacer una división ya no puedes, ya, porque es muy limitado. Pero el ábaco inca sí tiene esa facilidad, ¿no? De repente me gustaría un poco dar una charla de ese tema, de la matemática de los incas. Eso también yo lo descubrí tratando de craquear el significado de las palabras quechuas. Me di cuenta de esos sistemas de cálculo de los incas, porque como yo les dije, la lengua quechua tiene información científica y si ustedes se ponen a investigar, yo creo que van a descubrir cositas ahí bastante interesantes. Bueno, ha sido un gusto y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, a usted, profesor, entonces nosotros nos vamos a reencontrar en un próximo programa de Matergia. Ya saben, los contactos aparecen en pantalla. Muchas gracias, hasta luego.